a tener televisión local, aquí la cerraron. Mira, a ver si puedo compartir unas cuantas reflexiones con vosotros. Para la gente de más de 50 años, cuando éramos jóvenes, que en alguna época de nuestra vida fuimos jóvenes, Europa era una especie de una quimera, de un proyecto, de un gran deseo. No era lo contrario a lo que aquí había. Conocíamos Europa por lo que nos comentaban de Europa cuando volvían los emigrantes, conocíamos Europa si viajamos por ella, y era el sueño de la gente. Europa era la prosperidad, Europa era países con autovías y con grandes infraestructuras de ferrocarril. Europa era lo que no había en España. Cuando éramos jóvenes, la gente que tiene más de 50 años. Después se consiguió en la época de Felipe el ingreso en la Unión Europea y vino lo que podíamos llamar la época dorada de la Unión Europea. La época dorada en cuanto a gobernantes, que eran gente de izquierda como Felipe, como Mitterrand, como Delors, pero también gente de una derecha entonces europea como era Kohl, que era el canciller alemán, que se preocupaban de un cierto equilibrio y solidaridad en Europa. Y se consiguió lo que entonces se llaman todavía, los fondos estructurales, los fondos de cohesión, que eran simplemente es que no habrá, aquí en Santa Marta y en todos los pueblos de España y de Extremadura, no habrá una obra pública que cuando se estaba construyendo, y todavía la mantienen algunos, el cartel de la obra, en la parte inferior izquierda estaba el escudito de la Unión Europea, más o menos diciendo que esa obra se había hecho al menos al 75% con fondos europeos. Y las carreteras, esta, por ejemplo, la de Badajoz, Zafra, que pasa por aquí, yo intervine, estaba por aquí el alcalde entonces cuando se reformó para hacer la carretera que estaba prevista, no solamente una carretera, sino hacer un ajardinamiento, que se hizo. Me acuerdo que intervine y estuve en el ministerio con el alcalde entonces del Partido Socialista. Bien, todas las obras eran con fondos europeos. Las ayudas a la agricultura son muy criticables, aspectos criticables, pero todos los agricultores saben cuál sería la situación de la agricultura y de la ganadería española y extremeña si no fuese por la política agraria comunitaria, por la PAC. Después habrá aspectos criticables de la PAC, como todo, pero cuál hubiese sido el presente, prácticamente cero, de la situación de la agricultura y la ganadería. Llega entonces después la crisis económica hace 7 años. Y la crisis económica tiene una peculiaridad, que cuando se produce coincide, por lo que sea, motivos hay pero nos llevaría mucho tiempo, coincide con que la inmensa mayoría de los países europeos están gobernados por partidos de derecha. Democráticamente gobernados, ha habido elecciones y ha ganado la derecha. Y entonces esa mayoría de partidos de derecha conservadores toman una serie de decisiones, lo que ellos llaman reformas, con nuestra trampa del lenguaje. Muchas veces se pierde la batalla del lenguaje y es el primer paso para perder la batalla política, porque reforma es una palabra que en castellano tiene connotaciones positivas. Uno reforma su casa para mejorarla. Cuando alguien tiene mala conducta le decimos a ver si te reforma, a ver si mejora. Pero no son reformas, son recortes, son pasos atrás las decisiones que ha tomado la Unión Europea. Entonces en cada país, no, esto es una decisión de Europa, esto es una decisión de la Unión Europea, los sacrificios de la Unión Europea, y ahora venimos a decirle a la gente que vote en la elección de la Unión Europea, y la gente dice, sí hombre, ahora voy a votar yo después de que todos los sacrificios y todos los recortes vienen de la Unión Europea, ahora no quiero saber nada. Y esa es la trampa, porque los sacrificios y los recortes vienen como consecuencia, vienen de la Unión Europea, de la mayoría de países y de la mayoría de derechas que hay en la Unión Europea, que son la mayoría de los países europeos, son mayoría en la Comisión y son mayoría en el Parlamento. Y han tomado unas decisiones que han producido recortes y sacrificios y desigualdad. Pero no es la Unión Europea, es la mayoría. Es como si ahora le echamos la culpa a España de las políticas del gobierno. No. La culpa la tendrá quien gobierna. ¿Quién gobierna? Rajoy. Pues Rajoy es el responsable, no España. El gobierno de España. ¿Y quién es el gobierno de España? Pues el gobierno del PP. O la Junta de Extremadura.
No, es que la culpa de lo que está pasando en Extremadura es Extremadura. No, es el gobierno de la Junta. Entonces, eso es lo que está pasando y eso explica un poco el desapego. Porque, no nos engañemos, cada vez es más importante, y después lo hablaremos, estas elecciones. O sea que es la derecha mayoritaria de la Unión Europea la que ha impuesto las políticas de austeridad y los sacrificios. Y por primera vez, en estas elecciones, el Parlamento Europeo, que antes no pintaba mucho, va a tener más poder que nunca. Porque el Parlamento va a elegir al presidente del Gobierno de Europa, por decirlo así, al presidente de la Comisión. Por eso son tan importantes estas elecciones. En Europa, como en España, hay dos grandes bloques. En Europa hay un bloque conservador, un bloque de derechas, formado por conservadores, como se llaman así, el Partido Conservador Inglés, por los partidos liberales, por los euroescépticos. Hay otro gran bloque, que es el bloque de la izquierda, formado por socialistas y socialdemócratas, y después hay otro bloque de partidos más pequeños. Hay partidos de extrema derecha, hay partidos verdes, hay partidos de izquierda, hay partidos más pequeños. Esos son los bloques que hay, pero fundamentalmente esos dos bloques. Y esta vez aparecen candidatos. Por el bloque de la derecha, el candidato es Juncker. Juncker, que algunos lo conocerán porque estuvo hace poco tiempo en España, y dijo muy bien la política del gobierno de España, pero hay que darle 3 o 4 vueltas de tuerca más a las condiciones de vida de los españoles. Y por la parte de los socialistas, el candidato es Schulz, que es un socialista alemán. Por lo tanto, ¿qué se enfrentan en estas elecciones? Pues se enfrentan por una parte quienes quieren seguir con los recortes y los que defendemos que la Unión Europea no se puede construir sobre el sufrimiento, la desigualdad y la pobreza de parte de los ciudadanos. Se enfrentan en estas elecciones quienes defienden salarios de miseria, empleos en precario y despidos gratis, y los que defendemos que la Unión Europea debe ser solidaria, los trabajadores deben tener sus derechos y deben tener salarios dignos. Si nos enfrentamos quienes defendemos la Unión Europea, aquella de Felipe, de Mitterrand, de Kohl, de Delors, que era una Unión Europea basada en la solidaridad, y quienes, la nueva derecha europea como Rajoy, como Cameron o como Merkel, que defienden la desigualdad. Y esas son las dos grandes opciones que hay en estas elecciones. Pero, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la derecha en España está haciendo cosas que jamás se hubiese atrevido a hacer, porque utiliza la crisis como pretexto, la crisis como coartada, para hacer la política que tiene un único efecto: el sufrimiento y la desigualdad entre los españoles. Cosas que nunca que siempre les gustaría haber hecho la derecha, pero no se atrevía a hacerlo, con el pretexto, con la coartada de la crisis, las está llevando a cabo. Mirad, la reforma laboral, podríamos estar 3 horas, pero se define en 10 palabras. La reforma laboral es que a una persona de 50 años la despiden para contratar a su hijo por la mitad del salario, más horas de trabajo. Esa es la reforma laboral. ¿Y eso qué tiene que ver con la crisis? La crisis ha sido un pretexto. Es tan terrible que hoy nos encontramos que la gente acepta cualquier cosa. Que te encuentras gente trabajando por 500 euros 10 horas diarias. Eso es un retroceso brutal. ¿Y por qué? Pues porque todo el poder, la reforma laboral le da todo el poder al empresario. Pero esto es muy viejo, esto no es nuevo. Algunos conocemos esto. Algunos conocemos quién fijaba el salario del campo hace 35 años. Se fijaba en la plaza del pueblo por parte de 3 o 4 propietarios. Esto se paga. Y costó muchos años de hacer asambleas de jornaleros en las plazas de los pueblos para decir, oye, vamos a luchar por tener un convenio del campo. ¿Qué era el convenio del campo? Que los trabajadores agrupados tenían fuerza y fijaban, negociando con el patrono, cuál era el salario del trabajador del campo. Eso se consiguió y ahora se ha perdido. Ahora otra vez el salario lo fija unilateralmente el empresario. Y si no te gusta
como las lentejas. Tomas o las dejas. Eso desgraciadamente está pasando, pero la crisis ha sido la coartada. Fue el viejo afán de la derecha que siempre pensó que los trabajadores tenían muchos derechos, demasiados derechos. Y ahora se ha llegado a esta situación que es la misma que había hace 30 y tantos años. Y algunos que participasteis en aquella asamblea, muchos participamos, es verdad que con Malena entonces, porque éramos jóvenes, nos damos cuenta de qué es lo que ha pasado. ¿Qué tiene que ver la crisis económica con la privatización de la sanidad? Nada. Es el viejo sueño de la derecha. La sanidad no es un derecho, es un negocio. Y como tal negocio, la sanidad es una mercancía. Aquí está en el escaparate. El que pueda pagarla entra en la tienda y la compra, y el que no pueda pagarla se queda en el escaparate viéndola, pero no puede disfrutar de la sanidad de calidad. Eso es lo que ya está pasando. Ya está pasando. Ya cuando a una persona le mandan una analítica, le dicen que 6 meses, el que tiene dinero va a un laboratorio privado y se hace la analítica. Y el que no tiene dinero está 6 meses esperando la analítica. Y algunos cuando reciben la analítica, pues está ya un poco mal, ¿no? Eso es lo que está pasando. Por no hablar de la dependencia. Otra vez, ¿a qué volvemos? ¿A qué estamos volviendo? A que la familia cuide al mayor. ¿Y quién lo cuida? La mujer. Que la familia cuide de los niños porque no se aumenta en guardería. ¿Y quién lo cuida? La mujer. Es decir, volvemos a la mujer en casa. No dicen lo de la pata quebrada, porque eso queda mal, pero la mujer en casa. Volvemos a un retroceso brutal en el papel de la mujer. Por nuestra cultura, por lo que sea, eso es lo que está pasando. Otra vez la mujer es la que se dedica a el abuelo o la abuela que son dependientes y que esa ayuda las han cortado radicalmente a cuidar de los mayores dependientes y a los niños que ya no ceden a la guardería. Para eso. ¿Qué le afecta a la crisis a la gente que ahora mismo ya, otra vez, ya no tienen transporte escolar, ni libros gratis? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues volvemos a lo de antes. Aquel que tenga dinero puede acceder a la educación y otros no. ¿Cuánta gente? No son centenares de miles, pero seguro que en Santa Marta habrá 4 o 5 casos, multiplicarlo por todos los pueblos de la región, de gente que estaba en la universidad con una beca, al recortar la beca y subir las tasas, no ha podido seguir en la universidad. ¿Y quién es ese? Normalmente el chaval que su padre es una persona humilde, que tenga dinero le importa 3 pepinos, que le recorten la beca o le suban las tasas. Hombre, le gustaría que no estuviesen tan altas, pero bueno, las puede pagar. ¿Y entonces a qué volvemos? A lo que había hace 30 años. Cuando yo era joven en mi pueblo, soy de los Caballeros, una vez lo he dicho, pero me parece que éramos 8 las personas que estudiamos en la universidad en un pueblo de más de 10.000 habitantes, cuando yo era joven. Hoy hay decenas y decenas y centenares en los pueblos, depende del número de habitantes. ¿Qué está pasando otra vez? Pues que aquellos que tienen medios económicos suficientes podrán tener esa educación. Yo creo que fue una conquista brutal. No había cosa de la cual yo me sienta más orgulloso, de ir por pueblos y ver que con orgullo una persona mayor decía que tú lo conocías, que había sido jornalero toda la vida, y dice, este es mi hijo que acaba de terminar Derecho, o está estudiando Medicina, o ha terminado abogado. Esa es la mayor diferencia. Eso fue un cambio radical. Y ahora otra vez. O, por no hablar de las subidas de impuestos, que la negaron. Recordar las veces que negaron que no iban a subir el IVA. Antes muerto que con IVA, decía Montoro. Bueno, pues no. Pues el IVA. Ahora eso sí, a los sinvergüenzas que evadían dinero de España, a eso amnistía fiscal. A los que evadían a eso amnistía fiscal. O el copago a los mayores, en la medicina, o las tasas judiciales, que ahora para recurrir, la primera sentencia no, pero la segunda, si quieres recurrir, vas a cargar. Si no puedes, volvemos a lo que había antes. El que tenga posibilidades tendrá capacidad de recurrir, tendrá más posibilidades de justicia, y el que no tenga, pues se queda atrás. ¿Sí? Por eso todas estas cosas confluyen después en un dato que pasa desapercibido. Cuando dice el barómetro europeo, España es hoy el tercer país europeo con mayor desigualdades sociales. Hace 7 años era de los primeros con menos desigualdades sociales. Ahora es el tercero con más desigualdades. ¿Por qué?
este dato es la consecuencia de los recortes en sanidad, de los recortes en educación, de los recortes en dependencia, de los recortes en el subsidio de desempleo, en las políticas sociales, en todo. Y hemos llegado a esa situación. Yo aquí mismo dije muchas veces, aquí en todos los pueblos, me gustaba decirlo porque la gente me miraba, siempre decía, las conquistas sociales tardan mucho en conseguirse, a veces mucho tiempo, y se pierden con una facilidad enorme. Y la gente miraba y decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque muchas generaciones de extremeños, muchísimas, de jóvenes extremeños, desde que tienen uso de razón, han conocido que si su padre enfermaba, iba y tenía una sanidad de calidad, universal, donde trataban por igual a una persona que a otra, independientemente del dinero que tuviese. La única diferencia era el grado de su enfermedad. Han conocido toda la vida que él, después de estudiar, aunque su padre fuese una persona humilde, había un sistema de becas y podía ir a la universidad. Han conocido toda la vida que los mayores, aunque no hubiesen cotizaciones, tenían una pensión no contributiva. Y piensan en esas generaciones que eso siempre fue así. Y yo insistía, no, esto no siempre fue así. Esto hasta el año 83 no empieza el camino de hacer una sanidad pública, universal y gratuita, y lo inicia Felipe con un ministro de Sanidad que se llamaba Ernest Lluch, que después lo mató a Gaitán. La educación pública de calidad y el aumento de las becas y la posibilidad de que la gente más humilde acceda a la universidad, eso no siempre pasó. Puse mi ejemplo antes. Eso empezó también con Felipe y siendo ministro de Educación José María Maragall. Lo de las pensiones para la gente que no había cotizado, las no contributivas, que siempre decíamos lo mismo. Bueno, ¿y por qué no habían cotizado? Bueno, pues porque no habían trabajado, ¿no? Algunos habían trabajado toda su vida en el cortillo. Y cuando cumplían 65 años iban a jubilarse y decían, no, si usted, por usted no ha cotizado a nadie. No ha cotizado a nadie. Tenían las pensiones no contributivas. ¿Cuándo empezaron? Con una ministra que se llamaba Matilde Fernández, también gobernando Felipe. La dependencia, ¿cuándo empezó? Con Zapatero, que era una cosa muy sencilla. Hay personas que dependen de otra para las cosas más cotidianas de la vida, para beber, para vestirse, no pueden hacerlo solo. Entonces, antes, ¿quién lo hacía? Las mujeres se encargaban de eso. Y la ley de dependencia decía, oiga, esto debe ser un derecho. Y se empezó a desarrollar hasta que llegó el TAJ. Entonces, todo eso hoy está perdiéndose. Todo. Y por eso nos encontramos como el drama. Lo peor que le puede pasar a una persona hoy día es ser alcalde de un pueblo. Porque es que cada día es enfrentarse diariamente varias veces con la miseria, con los problemas, con la tragedia. ¿Qué le dices si no tienes medio? Cuando va la gente a llorar a tu despacho a decirte, no tengo para comer. ¿Qué le dices? Si no tienes medio. Es un drama brutal, debe ser una situación. Yo siempre admiro a los alcaldes a la más, porque una cosa es que te cuenten el drama social y otra cosa es que te lo pongan delante todas las mañanas varias entrevistas en tu despacho. Entonces, bueno, pues esto ha pasado como con todo. Se ganó y se está perdiendo. Siempre ha pasado así en la historia de la humanidad. Mira, hace poco hubo un reportaje en televisión de las primeras mujeres que lucharon por el voto femenino, porque las mujeres no podían votar. A finales del siglo XIX hubo un grupo de mujeres que lucharon por el voto femenino. Las tacharon de putas, de malas madres, les hacían la vida imposible, las señalaban con el dedo, le hacían el boicot. Creían ellas en ese principio, lucharon por ese principio, recibieron la incomprensión de la sociedad y al final la sociedad consiguió el voto para las mujeres. Lo mismo pasaba con los primeros obreros que se agrupaban para pedir simplemente 8 horas al día, 6 días a la semana, 8 horas al día y 1 de descanso, 48 horas a la semana. Lo pedían en las casas del pueblo. Y hasta el año 32 con Lauro Caballero no se consiguió la jornada de 48 horas. Y tuvieron que pasar 50 años más con Felipe González para hacer una ley de que en España no se podía trabajar más de 40 horas a la semana. Esa es la historia de las conquistas sociales. A veces tardan mucho tiempo y se pierden
en 2 años y medio que llevamos de legislatura. Entonces, esto es. ¿Y ante esto qué hay? Pues hay 2 alternativas. Hay gente que practica la resignación. La resignación tal vez sea una gran virtud cristiana y tal vez nos ayude a disfrutar de la otra vida en el paraíso. Ahora, aquí con la resignación nos las dan todas en el mismo sentido. Todas. La resignación es el mejor instrumento que tiene el dominador para imponer sus criterios sobre el dominado. Es el mejor instrumento que tiene quien quiere recortar derechos y que encima la gente resignadamente lo acepte. O algunos aceptan inevitablemente, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Pues con esa postura, esto es lo que hay, esto será lo que habrá. Porque si hubiesen pensado esto de nos resignamos, esto es lo que hay, no hay otra salida, aquellas primitivas mujeres, pues las mujeres seguirían sin votar. Si hubiesen aceptado ese principio aquellos que empezaron a luchar por 8 horas de trabajo máximo y tener un día de descanso, pues seguirían trabajando de sol a sol. O como se trabajaba en algunos pueblos, no de sol a sol, de luz a luz. Desde 2 horas antes de salir el sol hasta 2 horas después de ponerse el sol. Era otra jornada de trabajo que había a principios del siglo XX en el campo extremeño. O lo que se dice ahora, la mejor manera de desmovilizar, no hay salida, no hay alternativa, todos somos iguales. A mí me produce cierta gracia, por decirlo en términos suaves. Ha habido ahora en Madrid, hemos visto en televisión, manifestaciones para defender la sanidad pública, en contra de la privatización y los recortes de la Comunidad de Madrid y en toda España. Y a veces le preguntaban a uno, ¿usted por qué está aquí manifestándose? Yo por la sanidad pública. ¿Y usted qué piensa? Pues el PSOE y el PP lo mismo. Oiga, es que la sanidad pública la pusimos en marcha, sanidad pública universal y gratuita y de calidad, la pusimos en marcha nosotros. A mí no me compare usted a quien puso en marcha eso con quien está eliminando lo que pusimos en marcha. O te encuentras al que la manifestación por la defensa de la enseñanza pública y el aumento de las becas y la disminución de las tasas de la universidad. Y sale el chaval, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, por esto. ¿Y usted qué piensa? Pues el PSOE y el PP. Oiga, no puede ser igual el que puso en marcha una política de igualdad a través de las becas para facilitar a que los hijos de la gente humilde tuviesen los mismos derechos que la gente más acomodada, que el que lo está quitando. Porque en el fondo toda esa gente que está manifestándose reivindicando las políticas que hicimos nosotros. Y esa es la realidad. Entonces, aquí en España y en Extremadura, la situación es, ya lo haremos cuando llegue la campaña, pero ahora de una forma muy sencilla. Hoy hay más paro en España y en Extremadura que cuando llegaron al gobierno. ¿Es responsabilidad de Monago, Rajoy, todo lo que pasa en el paro? No. Pero le dijeron a la gente que sí, que cuando gobernamos nosotros, cuando gobernaba Guillermo, en cuanto que se fuese Guillermo, se acababa el paro en Extremadura. Ahora, lo que no puede ser, no. Ahora dice Monago, no, es que el paro es la crisis. Y ahora te has enterado de la crisis, ¿no? Llevamos 7 años de crisis y ahora te enteras que la crisis tiene mucha causa en el paro, pero tú, aquel cartel que se ponía, razones para el cambio, lo primero, el empleo. Guillermo es el obstáculo para la creación de empleo en Extremadura. Bueno, han pasado 3 años y hay 50.000 extremeños en paro más que hace 3 años. Entonces, mutatis mutandis, que dirían los latinos, si usted decía este argumento, pues se le tiene que aplicar el mismo. Usted es responsable. Hoy hay más desigualdad. Todo lo que hemos hablado no es más que el aumento de la desigualdad. El aumento de la desigualdad, no nos demos más vueltas. La gente de cierto nivel económico no tiene esos problemas. El problema es que la crisis está afectando muchas veces a capas medias. En las grandes ciudades hay una situación dramática. Ayer cogí un taxi y me decía el taxi, mire usted, yo paro ahí en la puerta del Corte Inglés y veo a gente por las mañanas esperando que salgan los contenedores
para recoger comida de los contenedores, gente que yo conozco, que eran gente que estaban trabajando normalmente, tenían su vida estructurada, esperando que salgan los contenedores para coger de los contenedores la comida caducada, o la gente que va con vergüenza a los comedores sociales, porque no quieren que lo vean así, y es explicable. La cantidad de gente que está, se ve mucho más en las grandes ciudades, que hay menos red social, pero aquí al final las familias forman una red social mayor, pero en la ciudad es terrible, cosas que yo recordaba, pero recordaba de pequeño, por la que luchamos toda la vida de superar. Entonces, hay más paro, hay más desigualdad, hay más sufrimiento y hay menos derechos que hace 3 años. Porque al final hay una pregunta que se puede hacer uno: ¿quién vive mejor hoy en España y en Extremadura que hace 3 años? Salvo los que las cuentas en su vida. ¿Quién? O salvo los presidentes del Consejo de Administración. ¿Quién? ¿El resto de la gente quién? Esa es la gran pregunta. ¿Qué extremeño puede decir que está mejor hoy que hace 3 años? Esa es la pregunta que haremos cuando lleguen las elecciones. Y unas reflexiones ya para ir terminando. Mirad, aquí nosotros, esto es lo que vemos. Y con lo que podemos, hacemos lo que nos permite la norma política. No estamos de acuerdo con lo que pasaba y presentamos una moción de censura. Primero, para los que están diciendo, ay, ¿y esto es por qué? ¿Y esto es por no sé cuánto? Les digo desde aquí, la presentamos porque nos dio la gana. A esa gente le respondo así, porque nos dio la gana, que es una forma fina de decir porque nos dio o porque nos salió, ¿verdad? Ahora, a vosotros y a otra gente le puedo decir otra cosa. La presentamos por lo menos para darle un poco de esperanza a la gente que está viendo hoy el paro mucho peor que hace 3 años. Para darle un poco de esperanza a la gente que ha perdido el transporte escolar, la ayuda a los libros, o que han perdido la beca. Para darle un poco de esperanza a la gente que están engrosando las listas de espera y los pueblos que han visto cortados sus instalaciones sanitarias. Para darle un poco de esperanza a los profesores, a los más de 800 que despidieron. Para darle un poco de esperanza a la gente que vuelven a tener que cuidar otra vez a sus mayores y son dependientes. Para esa gente, darle un poco de esperanza y una alternativa, presentamos la moción de censura. No salió. No salió por voluntad del Partido Popular y de Izquierda Unida en el Parlamento extremeño. Muy bien, están en su derecho. Están en su derecho. Cuando lleguen las elecciones analizaremos la situación extremeña. Si las cosas van bien, que se pongan la medalla PP e Izquierda Unida. Y si las cosas van mal, las críticas van a ir al PP y Izquierda Unida, que son los responsables de lo que pasa en Extremadura, para bien y para mal. No vale decir una vez a Dios y otra al diablo. Eso no vale. Si estoy en los que permiten gobernar, que hace 3 años, por aquello de que si el rencor que llevaba muchos años gobernando, vale, dejaron gobernar el PP, pero ahora lo han vuelto a dejar gobernar. Repito, están en su derecho. Están en su derecho. Lo que no tienen derecho es a avergonzarse de ese apoyo, porque a eso no tienen derecho. Y esa es la situación. Por eso nosotros presentamos la moción de censura y no salió adelante, como todos saben. Termino. En la historia de la humanidad y la historia sobre todo del mundo occidental, siempre ha pasado lo mismo. La humanidad, los hombres y las mujeres, progresan a través de la rebeldía. Quien se rebela empieza a cambiar las cosas. El que resignadamente acepta los males que le rodean. El que, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas, no hay otra salida. Eso, así no progresan los hombres y las mujeres. Todo el progreso siempre vino de una minoría que se defendía unos principios, fue incomprendida, o fue perseguida, o fue proscrita,
y después siguieron otros trabajando por esos ideales. Y al final esos ideales ya no le daban importancia. Pensaban que era por ley divina las cosas que estaban allí. Y cuando llegaron otros los cortaron y empezaron a lamentarse. Con la lamentación, uno puede ir al muro de Jerusalén a lamentarse, o puede lamentarse lo que quiera, pero con la lamentación no se arreglan las cosas. El que domina le interesa la resignación, le interesa la lamentación, le interesa el decir esto no tiene arreglo, le interesa decir esto es una maldición divina, le interesa decir aquí no hay alternativa, todos son iguales y esto no hay arreglo. Le interesa eso para seguir dominando. Cuando alguien se rebela, y las cosas no son así, pero pueden ser de otra forma, pueden ser como fueron, o en parte como fueron, porque al final las circunstancias históricas nunca se repiten. Y esa es la historia de los últimos 200 años. Esa es. Mira, si hay una metáfora que define de forma terrible, lo que es la política de la derecha española en el tema de la injusticia social, de la desigualdad. Es terrible, es dramático. Yo no sé si a vosotros se os han revuelto las tripas como se me revolvieron a mí con la imagen de televisión. Cuando hay un grupo de madres de niños enfermos de cáncer, que el cáncer es un drama para cualquier persona, pero en un niño es un doble drama, de madres de niños enfermos de cáncer, manifestándose en el pleno del Ayuntamiento de Toledo porque le han recortado oncólogos, y estos que van de chulos por la vida no tienen lo que hay que tener para aguantar delante de las madres en el pleno y salen por pies del pleno, de unas madres que defendían que no recortasen en oncólogos para sus hijos. Eran jovencitos, eran niños que están enfermos de cáncer. Esa es la metáfora terrible, la injusticia, la insensibilidad, la falta de lo que hay que tener para afrontar, porque si te pitan, eso va en el sueldo. Salí por pie y no ir al pleno, porque no quieres escuchar lo que te van a decir las madres cuyos hijos están enfermos de cáncer. Es la metáfora más terrible de lo que pasa en este país y de cómo actúa la derecha. Y cómo hay que procurar, ya termino, que vote la gente el próximo domingo. Bueno, hay que procurar lo que estemos convencidos. Por lo menos mucha gente que hace 3 años o 2 años y medio, 3 años, 2 años y medio, no dejaron de votar. Estaban desesperados y pensaron que era verdad lo que decía, que el PP le iba a arreglar los problemas. Pues esa gente que en un tiempo nos votó y nos dejó de votar, recordarle lo que decía un personaje del Roto, que es un humorista del País, que escribe todas las mañanas un chiste en el País, que refiere muy bien esa situación de aquel que nos votó y desesperado de votarnos. Dice el personaje del Roto, dice: la izquierda me ha decepcionado muchas veces, la derecha nunca. Siempre resultó mucho peor de lo que pensaba. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por vuestra asistencia. Recordaros que el viernes que viene vamos a tener otro meeting fiesta, aunque nos digan que no estamos para fiesta, pero nosotros vamos a hacer una fiesta porque vamos a terminar la campaña, porque los compañeros que nos están ayudando a hacer la campaña de la Ejecutiva y los que están colaborando con nosotros, vamos a terminar de repartir los votos y ya hemos pegado los carteles y va a venir el exalcalde de Almendralejo, José María Ramírez, va a venir también a acompañarnos. Vamos a hacer una fiesta, vamos a ocupar el sitio este para que no nos lo ocupe otro. Y vamos a hacer una fiesta aunque digan lo que digan, porque nosotros vamos a celebrar la democracia y vamos a celebrar que estamos en elecciones, aunque otros no quieran elecciones y no quieran votos y eso, nosotros sí lo vamos a celebrar aquí. Y el viernes vamos a estar aquí otra vez, y os vuelvo a repetir lo mismo, que os pregunte por los votos para el viernes, seguro que aquí hay lo que tiene que haber para que cada casa tenga los votos del PSOE, mano a mano, puerta a puerta, como se ha hecho siempre, no como lo hacen otros. Y lo vamos a celebrar aquí el viernes, ¿vale? Las flores, las mujeres. Las flores.